Bienvenidos todos a la Iglesia Evangélica del Dios Viviente. Welcome everyone to the Evangelical Church of the Living God. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. I'd like everyone to open their Bibles in the book of Timothy, 2 Timothy, chapter 3, verse 1. Y leo la Biblia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. And I read the Bible in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. But know this, that in the last days perilous times will come. En mi corazón siento que este es un mensaje bien importante para la iglesia hoy en día. Y está el corazón del Señor. Avisar a la iglesia, preparar la iglesia. In my heart and in the heart of God, I believe that it's very important in terms of preparing the church, warning the church. Entonces, este mensaje es un mensaje al día. So this message is a timely message. Y vamos a ver más en detalladamente en estos versículos del 1 al 17 de 2 Timoteo 3, qué es lo que podemos entender de esto, qué es lo que podemos tomar de esto. So, in the following verses from 2 Timothy chapter 3, 1 to 17, we're going to see what we can take from this as a church. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando al joven pastor Timoteo y le está aconsejando que en los últimos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando uno piensa en tiempos peligrosos, piensa en algo que no va a ser bueno, que tiene que cuidarse. And so the apostle Paul was talking to this young pastor Timothy that in the last times, perilous times will come. And just another word for dangerous. And when we think of danger, we think of how to avoid it. We think of be careful. Entonces, como iglesia, este es un mensaje de aviso, de preparación. So as a church, it's like a warning for us, preparing to be careful. Y inmediatamente el apóstol Pablo narra por lo menos 30, que podemos decir, frutos malos o cualidades de personas que van a estar en este tiempo. So we can look at least 30 qualities of people, bad people or bad fruit that people are going to produce in these dangerous times or perilous times. So vamos a ver entonces qué es lo que nos habla esto. We're going to see what God speaks to us through the scripture. Entonces, los postreros días son tiempos peligrosos. For the last days are perilous times.
Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo serán las personas en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos postreros, en estos tiempos últimos? So we can ask ourselves, how will the people be like in these last times, in these perilous, dangerous times? Y el apóstol Pablo nos da estas como frutos malos o cualidades que podemos ver en las personas malas. So the apostle Paul gives us at least these qualities that we can see in people, in the bad fruit in these times. So número uno, comienza hablando y diciendo el apóstol Pablo que las personas en los tiempos últimos o postreros, peligrosos, van a ser amadores de sí mismos. And so first, Paul says that in the last times, people will be lovers of themselves. Y eso lo vemos en todo, en los medios de comunicaciones. So we see this in the media, portrayal of people, the love for themselves, the I, el amor de ellos, el yo, tantas cosas que es solo del ego. Número dos, ávaros. Las personas que desean cosas más y más y más y más y no y se miran tantas cosas que personas hasta matan y roban porque quieren más. No es porque simplemente necesitan, pero que quieren más y hacen todo tipo de trampas. So we see number two, covetousness. People wanting more and more, not just satisfied or content with what they have. And this is a sign of some of the people that will be in these last times. Número tres, vanagloriosos. Es solo de ellos. Es las cosas que realmente no son eternas. So we see boasters. They're just going to be boasting about things and just things that are not eternal. Número cuatro, las personas van a ser soberbios. Yo lo sé todo. Yo no necesito Dios. Y eso miramos bastante. Personas rechazando a Dios. Personas yéndose del camino. Vemos también, número 7, personas ingratos. Personas ya no dicen gracias tanto. Personas que piensan que las cosas ellos la merecen y no necesitan darle gracias a las otras personas. Increase people just that are unthankful. They think that they just deserve things. They don't want to say thank you. Y ingrato también para las cosas de Dios. Se olvidan de Dios. And for the things of God, they don't, they forget about God. Número 8, impíos, incrementando personas que no le importa cómo viven, una vida desordenada, sin santidad. There's incrementation of people that living unholy, which is number 8. Disorderly lives and just for the now, just for the pleasures, just for the flesh, solo por la carne, solo los placeres de hoy en día. Número 9, sin afecto natural. Ahí vemos que todo tipo de cosas, tal y cuando me guste, no importa si va contra la ley, yo estoy feliz, no es lo natural, pero a mí me gusta, a mí me place. Entonces, number 9, without natural affection, people just doing things however they please. It doesn't matter if it's against the law, and they just want to please themselves, the flesh, even doing things that are not natural. Número 10, implacables, o sea, personas eh, ya no son personas de la palabra. Cuando ellos dicen algo, en un sí no es sí, el no es no. Eh, no, no, no son personas de su palabra. So number 9, uh, no, number 10, sorry, it's truth breakers. People just, you know what, yes doesn't mean yes anymore, and no doesn't mean no anymore. They can, however, the convenience, they make a contract, they can break it and just make an excuse. So pueden hacer cualquier contrato y de ahí quebrarlo. Número 11,
calumniadores. Esto y se mira bastante también, especialmente contra la iglesia, contra los siervos verdaderos, contra la sana doctrina, acusando con mentiras, eh, y a las personas que no son creyentes también, entre ellos se viven diciendo mentiras. Vemos en las noticias todo tipo de calumnias contra diferentes tipos de personas, políticos, estrellas de cine, músicos. So we see number 11, there's false accusers. There's an increase of people just want to do false accusation, bring people down. You see it in actors and actresses and musicians, and especially uh, towards the true body of Christ, towards the church, and towards the true ministers that are preaching the sound doctrine. Just false accusations being leveled against a minister upon a minister. Número 12 es el intemperantes. Esta palabra es como literalmente sin fuerza, o sea, no tienen dominio propio, no pueden resistir las pasiones carnales, dejan que el cuerpo y los deseos los lleven a hacer cualquier tipo de cosa más fácil. So number 12, it's incontinent. It just literally means, without strength, in the sense that people don't have a strong will to resist temptation, to resist the desires of the flesh, and they just letting do all kinds of things. And we see all kinds of terrible things that people do um, because of this. They don't have the fruits of the Spirit. Vemos varias cosas que cometen personas porque no tienen dominio propio, no tienen los frutos del Espíritu eh, en estos tiempos peligrosos, in these dangerous, perilous times. Número 13. Personas son crueles. Vemos un incremento de personas haciendo todo tipo de crueldades. Porque otra vez no tienen el espíritu, no son guiados por el espíritu. Number 13, we see a lot of people doing fierce things because they're not guided by the Spirit and doing all kinds of things that don't please God. Número 14, aborrecedores de lo bueno. Y en otras partes la Biblia dice que las personas van a llamar cosas buenas malas y las cosas malas buenas. Y eso estamos viendo incrementar en estos tiempos peligrosos. No quieren hacer lo bueno. Eso no es bueno, dicen. No, yo no quiero eso. Number 14, despisers of those that are good. People in these times, that don't know God, they don't want to do the good things. And there's another text in the Bible that says that in these times people will call bad things good and good things bad. Número 15, traidores. Personas que dicen una cosa y después traicionan a la persona, ponen un puñal por la espalda, un decir, traicionadores, va incrementando en estos tiempos. Number 15, traitors. Just talk behind people's back, like just a phrase, just to say, like stab people in the back. Well, now it's also literally, but this is increase of people doing that, not loyal anymore. Número 16, impetuosos. Esta palabra es como haciendo cosas, decisiones bien rápidas, sin pensar, sin ver las consecuencias. And number 16, heady. And this has to do with people doing things, rash things, not looking at the consequences, not thinking it logically, not seeking God for help or for guidance. Número 17, infatuados. Personas que se piensan muy grandes, se piensan que lo saben todo. Eso se mira ahorita, personas que no necesitan a Dios. High-minded. People just think that they know everything, that they're God's gift to the world and they don't need God. Número 18, amadores de los deleites más que de Dios. Y
Y eso lo vemos en todos sectores de la vida hoy en día, en estos tiempos peligrosos, que se aman las otras cosas, los deleites. Y Dios no tiene la prioridad número uno más. Uh, Number 18, lovers of pleasure more than lovers of God. And we see this. People love things that really uh, don't really edify, or they put God in the last place. Y esto lo vemos en estos tiempos últimos, tiempos peligrosos, tiempos eh, duros. So we see this in these last times, in difficult times. Número 19, lo que aconseja el apóstol Pablo a Timoteo de las personas, cómo van a hacer en estos tiempos como peligrosos, en estos tiempos últimos. 19 es, tendrán apariencia de piedad. O sea, vemos una incrementación de sectas religiosas o grupos religiosos o grupos espirituales, entre comillas, de que aparentan ser santos, aparecen en una pantalla eh, al mundo, pero realmente en el interior son malos, en el interior está corrompido. Eh, no, eso es una pantalla. Eso se mira mucho ahora. Number 19, having a form of godliness. This is the incrementation of a lot of cults and groups, religious groups and spiritual groups. They just have a front and it looks nice on the outside, but inside it's not. It's corrupted. Recordamos que lo que Jesús dijo en Mateo 23, el capítulo de los hipócritas, que dice que afuera aparentan, pero por dentro son sepulcros. And remember what Jesus said in Matthew 23 in the chapter of the hypocrites. He said the outside they look nice, but inside they're like dead, they're like tombs. Número 20, pero negarán la efia, negarán la eficacia de ella. O sea, eh, ya es una pantalla. Realmente no pueden vivir en santidad. No pueden tener esa vida en abundancia que Jesús nos dice en Juan 10:10, porque no tienen al Espíritu de Dios. And number 20, but denying the power thereof. And so they can't be really living a holy life because they don't have the Spirit of God. And we need the Spirit of God to live a holy life. Eh, número 21. Usan su forma de piedad para entrar en casas y engañar. Entonces todo tipo de personas usan esa pantalla para mentir a personas, para tomar ventaja de personas. Eso lo vemos en estos tiempos. Number 21. They use their show of piety to gain entrance into homes to deceive. We see a lot of people just abusing other people, taking advantage of other people because of this. And this is the times that we're living in, los tiempos que estamos viviendo. El número 22 dice, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que es otra palabra para decir deseos malos. Y esto se mira también mujeres entrando en casa de hombres hoy en día, se miran los dos. Entonces lo que pasa es las personas quieren arrastrar a otras personas a los vicios de ellos, a la maldad. Y así es el pecado. Así entró en Adán y Eva desde el huerto. Eva le transmitió a Adán y Adán cayó también. Entonces el pecado quiere amistad, busca por amistad, está buscando personas para caer. Entonces se miran esto, ministros cayendo por todos lados. Entonces son cosas que estamos viendo. El enemigo está furioso, está haciendo un ataque contra la iglesia, contra los verdaderos, los que están caminando en santidad. Debemos de orar por los ministros, por las personas en el liderazgo y por cada persona. Debemos orar cada día que no caemos en tentación. Recordemos el Padre Nuestro, el modelo que Jesús estableció en Mateo 6, de orar para que no caigamos en tentación. Entonces, number 22, it says, lead captive silly women laden with sins,
led away with diverse lusts. Just that happens also women into how and with men, and it's just talking about an incrementation of people just wanting to lead other people to sinning, because you know what, just like in the Garden of Eden, Eve gave the apple to or the fruit to Adam and Adam fell. It's just sin wants company. And it starts and then it keeps growing and growing and growing, and just like the snowball effect, como la nieve que una pelota crece, crece y crece. So esto vemos en estos tiempos. We see this in these times. Um, these types of things. 23. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vemos personas así también que siempre tratan de estudiar cosas, pero realmente no llegan a la verdad. Rondean, mezclan una cosita de aquí, otra cosita de allá, pero realmente no están en la verdad, que es el Evangelio. Jesús dijo, es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es Jesucristo, es el Dios verdadero, el camino, la verdad y la vida. Y no podemos comprometer ese Evangelio, porque si no, es otro Evangelio. Eh, so number 23, it says, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. So we see a lot of people trying to look for the truth, but just mixing a little bit of this, a little bit of that, but not finding the true gospel, which is Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. And that's Jesus talking. And if we're preaching something else or saying another, that's another gospel. And so estos son los que estamos viendo en estos tiempos últimos, estos tiempos peligrosos. So that's what we're seeing in these last times, in these perilous times. Son número 24 de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Las características de estos hombres. Vemos, resisten a la verdad. Hay una resistencia a la verdad verdadera que está en el Evangelio, que es Jesús. Personas no quieren a Jesús, quieren rechazar a Jesús, no, yo tengo la verdad. Esa es verdad para ti, pero no es la verdad absoluta. Para mí no es. Así hablan las personas. Number 24 is that of 2 Timothy 3, 1 to 17. And it says, resist the truth. And we see a lot of incrementation of people just, they don't want the truth. They say that's the truth for you, but that's not for me. It's subjective. It's not absolute. It's not objective. You know what? I have the truth. You have your truth? That's right. You stay with the truth. Pero entonces, so they reject the real truth, which is Jesus. He's the only truth. And his word is true. 25. Corruptos de entendimientos. Personas que piensan que saben cosas, pero sus entendimientos están bien corruptos porque no están filtrados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es como agua que nos limpia, como nos lava en Efesios. Y en Romanos 12 acerca de que nos renueva nuestra mente. Pero estas personas no leen, no creen en la palabra de Dios. Tienen mentes corruptas, el entendimiento. 25, corrupt minds. We see people because they don't have the word. In Ephesians talks about the word like water, like, you know what? It washes our mind. And in Romans 12 it says that renewing of our mind is done through the word of God. But these people don't read the word of God, don't believe the word of God, don't respect the word of God. So they have corrupt minds. 26, reprobos en cuanto a la fe. Esta es otra cosa que está sucediendo en estos tiempos. Eso significa personas que realmente no están predicando la doctrina, la sana doctrina verdadera. Se está viendo y es lamentosamente en las iglesias, se están viendo lobos salir disfrazándose como ovejas, que realmente no están predicando el verdadero evangelio. Otro evangelio están predicando. Number 26, reprobate concerning the faith. And this is terrible because it means people are teaching a false doctrine. They're not teaching the sound doctrine, and they're teaching things that are not in the Bible. And so that's what's going on, and they're not following the true faith, and they're teaching another gospel. 27, malos hombres. Claro, si no cree la palabra, si no lee la palabra, si no pone la vida
en Jesús, que es una persona, la única persona que vivió aquí en la tierra sin pecado, ¿cómo vamos a ser buenos? Porque necesitamos a Dios y lamentosamente eso es lo que estamos viendo, muchas personas malas, pensamientos malos, porque no tienen la guía verdadera que es la palabra de Dios, y si la tienen no la están leyendo ni creyendo ni aplicándola. So we see number 27, evil men, and obviously if evil men and obviously women too, también mujeres aquí, porque no están leyendo, they're not reading the Bible, they're not teaching the Word of God, and so if you're not, if they have the Word of God, they're not living it, they're not reading it, they're not living it, they're not meditating on the Word of God. Y estos son las señales de estos tiempos, las personas en estos tiempos peligrosos, so we see that in these times, in these perilous times. Número 28, engaña a mujeres seduciéndolas para que entreguen su virginidad, o sea, la castidad. Eso se ve y también las mujeres a los hombres, porque se mira en estos tiempos que las personas no respetan el matrimonio, o sea, hay mucho promiscuidad, fornicación, adulterio, y eso es señales de los tiempos, en los tiempos últimos. Um, so number 28, seduce women. They entice them to surrender their chastity. And this is times of the signs of the times. People don't respect marriage. There's a lot of fornication, adultery, and people just doing whatever they want. Número 29, irán de mal en peor. Vemos peor en peor y escuchamos la noticia, escuchamos un día una cosa terrible y el otro día otra cosa más terrible y el otro día aún más terrible. Es terrible lo que está pasando. Eh, y es porque no tienen a Dios, no tienen su palabra, no están viviendo de acuerdo a la palabra. 29 dice, wax worse and worse. So we see a downward spiral and we turn the news. One day there's a terrible thing happening, then another day another worse, and another day even worse than the first 2 days, the news. So it's just the signs of the times, people doing things that are terrible because they don't have God. They don't believe in His Word. 30. Engañando y siendo engañados. So, vemos en todo esto la gente engañando a otra persona y ellos mismos se engañan de otra persona y esto es lo que está pasando en estos tiempos. Number 30, deceiving and being deceived. People lying to another, telling this person another, and then they're being lied to at the same time. So estas son 30 cosas que nos advierte el apóstol Pablo de que señales de en estos tiempos, tiempos peligrosos, de personas que van a estar como frutos malos que van a estar produciendo. Y como iglesia tenemos que identificar esto y orar por este mundo, orar por las personas, incluso por los creyentes que han caído en estos errores o en estos pecados, para que Dios tenga misericordia y los levante y el evangelio sea predicado. Oramos al Espíritu Santo para que convence de juicio, de justicia y de pecado a este mundo. Necesitamos su presencia para vivir una vida en santidad. So those are 30 things that Paul tells us, in 2 Timothy 3, 1 to 17. And what we have to do, we have to pray for people that are in these predicaments, or people that are falling into sin in these, so that God can have mercy on these people, and that the Holy Spirit, pray the Holy Spirit, convince of sin, of judgment and righteousness, because we need the Holy Spirit in order to live a holy life. So God is telling us that we need to see what's happening, and we need to pray about it. Tenemos que orar. Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo y tenemos que orar. Ahora, para el creyente no nos podemos quedar allí. Como dije, tenemos que orar y es interesante porque en medio de todas estas cosas, en 2 de Timoteo 3:10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros unas cosas importantes, y es una pregunta que él responde a una pregunta que podemos decir, viendo todas estas cosas, 30 características de personas, las cosas malas que van a estar haciendo las personas en estos tiempos peligrosos. Nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir en estos tiempos para no hacer estas cosas malas?
Y el apóstol Pablo nos responde esta pregunta. And so it's awesome that we see in 2 Timothy 3:10 the apostle Paul responds to a question that we can ask ourselves, because after seeing all these 30 qualities that people are doing in these times, we can ask ourselves, how then should we live in these times? We need a guide. We don't want to do those bad things. So what's going to help? Entonces vamos a leer en 2 de Timoteo 3:10 que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces, so we read 2 Timothy 3:10 and it says, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance. Wow. Entonces, ahí vemos por lo menos 7 cosas de ese versículo específico. Vemos que el apóstol Pablo está a Timoteo, pero tú has seguido lo que yo estoy haciendo. Y aquí es importante, debemos de seguir personas que están siguiendo a Jesús, no seguir personas solo por seguirlas. Tenemos que filtrar y ver si esa persona realmente está produciendo fruto que está de acuerdo a la Biblia y que esa persona está yendo al camino de Jesús. Entonces, ahora eso es importante. So we have to see, like Paul, the Apostle Paul's telling Timothy, you know what? You've carefully followed what I've been doing, and that's important. We have to follow people that are guided, but that person has to be following Jesus, and they have to be producing fruit consistent with the Bible. And so that's we have to take that in context, an understanding. It's not just follow whoever. Uh, no importa que la persona tiene títulos, estudios, experiencia o incluso ha hecho tremendos milagros. Tiene que estar de acuerdo a la Biblia, su fruto. It doesn't matter if the person has so much experience or studies or has done so many miracles. We have to follow the fruits if they're aligned with the Word of God. Entonces, dice allí y nos dice a nosotros cómo podemos evitar estas 30 cosas y vivir buenos en santidad en estos tiempos. Número 1, en la sana doctrina, la enseñanza. Desear lo puro, lo que no está adulterado, la leche sin mancha. Wow. Number 1. So these things that we have to do that are going to help us to live in these times so we don't do these 30 things is sound doctrine. It's follow sound doctrine. The things that are pure, the pure gospel that is not contaminated. Entonces tenemos que orar bastante para sabiduría y discernimiento para saber qué es la sana doctrina y seguirla. So we have to pray constantly for discernment and wisdom so we can understand what is the sound doctrine and not be led astray y no ser desviado. Número 2, dice sana conducta. O sea, está viviendo algo que está sano. La vida, la manera de hablar es una conducta sana. We have to see a healthy manner of living. As a person living talking healthy, living healthy, we have to follow after that. Número 3, propósito centrado en Dios y la Biblia. O sea, nuestra vida tiene que estar centrada en Dios y su palabra. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros también el propósito en la vida. And so, number 3, purpose centered on God in the Bible. We have to make sure our life is lined up. It's centered around the Bible and God. Número 4, la fe. Tenemos que tener una fe sólida y recordar que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. Bien importante, eso tenemos que leer la palabra, meditarla, estudiarla, escucharla, amarla, vivirla, hacerla en nuestra vida, hablarla. So we have to, number 4, faith. And it's very important because we understand that the Word of God says faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So we have to hear the Word of God. We have to study the Word of God, meditate the Word of God, live the Word of God, preach the Word of God, love the Word of God. Número 5, long suffering.
Número 5, longanimidad. Tenemos que tener carácter fuerte, recio, para determinado vivir en esta vida. Number 5, long suffering. We have to have a determined character. We have to, in order to live a Christian life in this time, that doesn't compromise, que no comprometemos nada. Número 6, amor, el agape, amor para Dios, amor para el prójimo, amor para los hermanos en la fe, genuino. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar, incluso amar a nuestros enemigos, que es el amor bien duro, bien difícil, pero con Dios nada es imposible. Number 6, love. So we have to love. We have to love God. We have to love our neighbors. We have to love our brethren in the faith. And even the hardest type of love, our enemies. We have to pray to God for more love. Número 7, paciencia. En estos tiempos duros, peligrosos, esto es bien importante porque de ahí va a venir la paz que Dios nos da, que dice en Filipenses que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente y nuestro corazón. Number 7 is patience. Very important in these perilous times because that'll give us peace if we have patience. And Philippians talks about in the book of Philippians that the peace of God surpasses all understanding and guards our heart and mind. So, estas son cosas que podemos hacer, 7 cosas en estos tiempos para evitar a no caer en los 30 que vimos al comienzo de 2 Timoteo 3:1 en adelante, de los frutos de los malos, personas en estos tiempos. So these are 7 things that we can do, so we cannot do the 30 bad fruits, or produce the bad fruits that we see in 2 Timothy 3 from verse 1 and on. Ahora vimos las cosas que debemos hacer para evitar hacer estas cosas malas o producir frutos malos. Ahora el versículo 11 y el 12 nos dice otra cosa muy importante en el 2 de Timoteo capítulo 3, que nos podemos preguntar qué debemos esperar en estos tiempos peligrosos como cristianos, como creyentes en la fe. Y es algo que no se predica mucho en estos tiempos porque honestamente es algo que humanamente no nos agrada. Eh, y vamos a ver qué es lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a Timoteo y nos dice a nosotros hoy en día. Persecuciones, o sea, estaba hablando, pero tú has seguido mi doctrina en el versículo 10. Entonces el 11 dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y el 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Esto es algo muy importante y es interesante porque también se ha dado estudios, estadísticas que del 1900 hasta el año 2000 han muerto más cristianos en el mundo que todo el tiempo antes en la iglesia. Y es interesante porque esto tiene que ver con los postreros días, tiempos peligrosos. Una de las cosas que tenemos que esperar, que son persecuciones. A todos nadie le gusta, a mí no me gusta, a otras personas no me gusta, pero es algo que dice la palabra. Dice número 1, persecuciones. Dice padecimientos, que son aflicciones. Y entonces el apóstol Pablo dice, como a mí me ha sobrevenido en Antioquía, en Iconia, en Listra, él ha sufrido, pero interesante que dice ahí, y de todas me ha librado el Señor. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando estamos caminando en santidad y en pureza, tenemos una comunión con el Señor, Él nos va a librar de todas. Y Él decide cuando nosotros vamos con Él, si tenemos que morir por Él o si tenemos que predicar y hasta que Él venga y nos lleve en el arrebatamiento. Pero tenemos que seguir, pero tenemos seguro que van a haber persecuciones, padecimientos. Y número 3, bien importante, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Aquí no dice algunos o unos poquitos
o tal vez vendrá algunos. No dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. So, tenemos que orar al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a fortalezcanos. Recordando cuando Jesús estaba orando en el jardín de Getsemaní, que estaba orando tan fuerte y tan cargado que caía como la sangre y agua, el sudor, el llanto. Y recordamos que un ángel le apareció y le fortaleció. O sea, Dios mandó un ángel. Y eso es lo que pedimos al Señor en estos días, en el medio de persecuciones, padecimientos y cosas, aflicciones, que Dios mande de una manera a fortalecernos, sea Él mismo, o sea a través de un hermano, o sea a través de un ángel, como sea, pero lo importante es que es Dios que nos está fortaleciendo en estos tiempos. Y oremos por los que están perseguidos, en la iglesia perseguida, el mundo entero, no nos olvidemos. Son los hermanos y hermanas en Cristo. Oremos para que Dios le dé fortaleza y nos dé fortaleza para seguir adelante, predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, con denuedo, como los apóstoles le pidieron a Dios cuando estaban diciéndole que no prediquen más, lo vamos a meter en la cárcel, le estaban amenazando. Ellos dijeron, Señor, denos denuedo. Y eso debe ser una oración crucial cada día que el cristiano debe orar. Señor, necesito denuedo para predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, deme fortaleza en medio de las persecuciones, las aflicciones y los padecimientos. Yo quiero vivir una vida piadosamente en santidad a ti. Gloria sea al Señor. Another important thing that we have to look at. So we saw 7 things that we can do to avoid doing these negative or producing these negative fruits, these 30 fruits. Now, one thing that we can ask ourselves, what should we expect in these perilous or dangerous times? Very important. And the Apostle Paul answers this question, and he tells Timothy, and you got to remember, he was inspired by the Holy Spirit, and he's telling us today, because the connection with verse 1 is that in the last days perilous times will come, and we're living in these last days. So let's see what he told what Apostle Paul told Timothy and what he's telling us today in 2 Timothy 3 from verse 11 to 12. Persecutions. And remember from 10 he says, but you have carefully followed and these things that we have to do in order to not produce bad fruit, in order to do not these 30 things that we looked at earlier. It says persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecutions. It's not a message that is very popular today because, let's be honest, humanly speaking, we don't want to suffer. We don't want persecution. We don't want affliction. We don't want trouble. And that's human nature. But the sign of the times, and it's dangerous and perilous times, is that there's going to be persecutions. There's going to be affliction. Number one, persecutions. Number two, afflictions. And he says, like what I endured. But very interesting. And it says, but out of them all the Lord delivered me. That's very interesting because you know what? God allows things, but you know what? He's the one who decides when we go, when we die, if we have to be martyred, or however He is the one who decides. So nothing the enemy can do is gonna prosper if we're doing the will of God. We're living in holiness. We're praying to God. We're having a solid communication with Him in His Word. We're gonna be delivered. He's deliver us. And in number 3 it says, all who live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. It's very interesting because it doesn't say some or a couple of people who live godly. No, it says all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So it's an assured thing. It's a sure thing. So we have to pray. We have to pray, God, help me. Help me. And just, we got to remember that we need strength in these times. Remember, I was thinking of Jesus when he was in the Garden of Gethsemane, in the Mount of Olives, praying, and he was about to be crucified. He knew what he had to what he's going to endure, and it says that his sweater, his cry was like water and blood mixed.
And then it says that an angel came and he gained strength. So we got to pray to God, Lord, strengthen us even in the midst of affliction, in persecution. Uh, and it can be through another brother or sister. It can be through God Himself in a divine supernatural way, or it can be through an angel. But the important thing is that God gives us strength, and that we pray that we can have strength so that we can live in this time a godly life, and not forget as well the persecuted church. Gotta remember, since 1900 to 2000, the statistics says that there's been more people, more Christians martyred than all the other years of the church. And so uh, this is very timely message. And you know what? We have to pray for the persecuted church in other countries. We have to pray that they can have boldness to continue preaching the word like the apostles did in Acts when we were threatened not to preach the word, and they just prayed to God. What did they do when they were threatened? They went to pray to God and they said, give us boldness to preach your word in season and out of season. And that's what we have to pray. Give us boldness, Lord, and strengthen us so we can endure afflictions and persecutions, and we can live a godly life. We just want to please you, Lord, even in these dangerous times, in these perilous times. And in Jesus' name, amen. Wow, powerful. Ahora, otra cosa bien importante, y estamos en este capítulo aquí, de tiempos peligrosos, de las señales de los últimos tiempos, es una pregunta que nos podemos preguntar: ¿qué debemos retener o mantener? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14 lo siguiente. eh, Después de decir que los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañando. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. So it's very important that we can ask ourselves, what should we retain and hold fast in these times? And Apostle Paul, he told Timothy in 2 Timothy 3:14, but you must continue in the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them. Y esto es bien importante, porque el cristiano en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos últimos, tenemos que entender esto y hacer esto. Dice, persiste. ¿En qué? En lo que has aprendido, la sana doctrina, lo no contaminado, el camino verdadero, el evangelio verdadero, el Jesús verdadero. So we have to what? Continue in these times, in these perilous or dangerous times, the things which thou hast learned. What things? The things that I have learned, the sound doctrine, the true gospel, the true Jesus. Número dos, y te persuadiste. Son las cosas que ya están en la fe, en el espíritu, que tú estás seguro, segurísimo. En Lucas me recuerda esta palabra persuadiste, porque Lucas comienza su, su, su evangelio diciendo, puesto ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Wow. Entonces tenemos que tener cosas certísimas en nuestro espíritu, que estamos persuadidos que es la verdad. Y por eso tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar, estar en comunión con el Señor. So number two, what things are going to help us? What should we retain or hold fast in these dangerous times? And this is things that has been assured of. And in Luke, when he's writing his gospel, in the beginning of it, it says, insomuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled among us. It's very interesting. It says, of those things which have been fulfilled among us. And so, and in el 4, and 4, that you may know the certainty of those things in which you have were instructed. So we have to know these things, the things that are certain in our spirit, that we have that faith, that certainty that it's the right Jesus, the right gospel. We have to maintain these things. Entonces, como decía en el 4 también Timoteo, en Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Eso es lo que tenemos que tener en nuestro espíritu, las cosas verdaderas. Número 3, sabiendo de quién has aprendido, bien importante. Tenemos que saber quién nos enseñó estas cosas, si esa persona está realmente produciendo buenos frutos de acuerdo a la palabra de Dios, frutos dignos de arrepentimiento, está alineada su vida a la Biblia, está centrado en Jesús. So number 3, knowing of whom thou hast learned them. And it's very important because we understand when we get disciple, we have to watch the fruit of the person. And if their life is being centered on the gospel and the true gospel, if they're showing fruits of repentance, um, which is very important. Ahora entonces vimos ahí qué es lo que está hablando, esa pregunta y lo que nos tenemos que preguntar entonces es cuáles son esas cosas que aprendimos, eh, qué cosas son esas cosas. Y en el versículo 15 nos da la respuesta y es bien importante todo este capítulo 3 que llega a enfocar a la solución para que uno no caiga en esos 30, dar más esos 30 malos frutos en estos tiempos peligrosos y es la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice eso el apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Wow, qué hermoso. So we have to ask ourselves, what are the things learned? Because we saw in the previous verse 14 talking about the things that you learn. And in 15 it gives us a powerful message. And it's very interesting because the whole chapter of this 3, the focus is the solution so that we cannot produce these 30 bad fruits is the word of God. And let's see what 2 Timothy 3:15 says. And that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Entonces, número 1, ahí está las sagradas escrituras. Number 1, the holy scriptures. Entonces, ¿qué son los resultados de las sagradas escrituras? De las sagradas escrituras es te, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es las cosas que produce la palabra verdadera. Nos hace sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. And so the results, number 1, results of the Holy Scriptures is, it says here, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So it makes us wise unto salvation through faith in Christ, which is the most important thing in life, lo más importante en la vida, en estos tiempos peligrosos, in these dangerous, perilous times. Y entonces el versículo 15 nos lleva al 16 y 17, que es un versículo bien hermoso que cada creyente debe tener en cuenta y entenderlo. Dice lo siguiente: y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos 7 cosas. Número 1, toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos que tener eso seguro. Número 2, es útil para enseñar. Número 3, para rearguir, o sea, convencer de errores y dar evidencias. Número 4, para corregir, es similar a lo que dije en el 3. 5, para instruir en justicia. Si queremos verdadera justicia, estar en justicia, tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios. 6, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Él dice, ser santo como yo soy santo. Y es un proceso. Número 7, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí hacemos esto, ponemos la Biblia en el lugar que debe ser, vivimos de acuerdo a la Biblia, no vamos a producir esos malos frutos que leímos, los 30 cualidades malas en estos tiempos, de personas que van a estar demostrando en estos tiempos peligrosos. Vamos a tener buenas
obra y vamos a estar creciendo en perfección, en santidad, a ser como Jesús. So, verse 15 talking about the things that you learn in terms of the scripture, but it's taking us to verse 16 and 17, with every Christian should have an understanding of these two scriptures, because it's very important. It's fundamental for our foundation as a Christian, as a believer. And it says that the following in 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Wow, that's powerful. We can take at least 7 things that we can break it up in here. Number 1, all scripture is given by inspiration of God. So it's coming from God. That's the source. So it's got to be true. Number 2, and it's profitable for doctrine. That's teaching, sound doctrine. Number 3, for reproof. That means to convict and to provide proof from errors. Number 4, for correction. Very similar to 3. Number 5, for instruction in righteousness. We want to live a righteous life in right standing before God. Then we got to read the Word of God and believe it and live it. And number 6, that the man of God may be perfect, and obviously man and woman, and may be perfect. So that God says, be perfect, be holy as I am holy. And so we're in a process, and the Word of God is what's going to take us to another level of perfection in terms of holiness, to be more like God. Number 7, thoroughly furnished unto all good works. So that's the solution. We don't want to do the bad works that we looked at, those 30 bad works. We want to do good works. We want to be growing in perfection and holiness to be more like God. And that's what we want to do in this perilous time. So we want to be the direct opposite. We want to be the light instead of the darkness. We want to be the good fruit. We want to produce good fruit and not bad fruit. Hemos escuchado la palabra de Dios en Isaías 55. Dice que cuando su palabra es emitida no va a retornar en vano, sino va a cumplir el propósito por el cual es emitida, y es glorificar a Dios, levantarlo en alto y edificar al pueblo de Dios. We've heard the message. The word of God says in Isaiah 55 that his word, when it is emitted or sent forth, it will not return void, but it will accomplish that which is sent forth, and that is to glorify and lift the name up high of God and to edify the body of Christ. Tuvimos entonces la importancia de la Biblia en los tiempos peligrosos, que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos, necesidad de buscar la palabra de Dios, de la sana doctrina, sabemos que hay persecución y miramos las 30 características, mínimo 30 características del personaje, o sea, de la maldad que vamos a encontrar en personas que viven en estos tiempos. Entonces, y tenemos que mantener determinado de buscar a Dios, una persistencia de buscar lo bueno, buscar la palabra de Dios, levantarle el nombre de alto. So we saw that we're living in the last time. They're dangerous and perilous times, and we see that there's going to be persecutions of believers, and we have to be persistent. We have to be determined. Living in this time, we saw at least 30 qualities, that the things that you'll find in terms of evilness amongst man and woman during this time. So we have to avoid all these things. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, un mensaje a tiempo, Señor Jesús, que nos insta, Señor, a buscar las sendas antiguas, la palabra tuya, Señor Jesús, aferrarnos de tu palabra, la sana doctrina, Señor. Ayúdanos aún dentro de la persecución, Señor Jesús, a enfocarte en ti, Señor. Protégenos y cuídanos y guía en estos tiempos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amen. Heavenly Father, thank you for this message. It's a timely message. Lord, we need your help. We know that we're living in the last time, in dangerous times. Help us not to fall in temptation, not to exhibit these evil traits that we looked at, Lord, and help us even during persecution to be persistent and determined. Protect us and guide us during these times. In Jesus' name pray. Amen. Amigo, amiga, si tú no conoces al Señor, si no has nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Friend, if you don't know Jesus, if you're not born again, today is the day of salvation. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Y Él se lo ofrece y la está ofreciendo hoy gratis. The word of God says the wages of sin is death,
But the gift of God is eternal life, and He's offering it today. It's free of charge. So, si tú quieres, repita esta oración y es como una oración para iniciarlo, para guiarlo en estos caminos, en nacer de nuevo y buscar a Dios, las sendas antiguas, las sanas doctrinas. Es como una guía. So just repeat this prayer after me. After I say it in Spanish, I'll say it in English. And so it'll help you. It's a guide, it's a prayer of guide for this new life as born again believer and to continue so you can seek the ancient past and seek the sound doctrine. Abba Padre, vengo delante de ti como un hijo arrepentido. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones todos mis pecados. Cambio la manera de pensar y la manera de actuar con tu ayuda. Alineo mi vida a tu palabra. Creo y confieso que ahora tengo la mente de Cristo, una mente renovada, una mente que solo piensa en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre en virtud y alabanza. Yo confieso públicamente que Jesús es Señor. Yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Padre Celestial, te pido que me des tu promesa, el don del Espíritu Santo. Quiero el bautismo del Espíritu Santo y fuego ahora para poder tener poder para testificar y poder vivir una vida en santidad llena de frutos. Yo creo y confieso con mi boca que ahora yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Yo confieso y creo que el Señor Jesús anuló el acto de los decretos que habían contra mí, clavándolos en la cruz. Yo creo y confieso con mi boca que cualquier maldición generacional, cualquier atadura generacional, cualquier adicción generacional es rota en este momento por el poder de la sangre de Jesucristo. Creo y confieso que ahora soy libre porque tu palabra dice, quien el Hijo Jesucristo hace libre, verdaderamente es libre. En el nombre de Jesús, nacido de nuevo soy. Amén. Amén. Abba Father, I come before you as a repentant son or daughter. I repent with all my heart. I ask you to forgive all my sins. I change the way of thinking and acting with your help. I align my life to your word. I believe and I confess that now I have the mind of Christ, a renewed mind, a mind that only thinks on the true things, the things that are just, pure, lovable, and of good virtue and praise. I confess publicly that Jesus is Lord. I believe in my heart that God raised him from the dead. Heavenly Father, I ask you to give me the promise of the Holy Spirit. I ask you to baptize me in the Holy Spirit and fire so I can have power to testify, to be bold in testifying, and have power to live a holy life full of much fruit. I believe and I confess with my mouth that now I'm a new creature. The old things are past and everything is made new. I believe and I confess that you blotted out the handwritten ordinance that were against me, which were contrary to me, and took it out of the way, nailing them on the cross. And I believe and I confess that with my mouth that any generational curse, any generational bondage, or any generational addiction, or anything that's going to stop me from becoming your son, Lord, is broken right now by the power of the blood of Jesus. And I believe and I confess your word that now I'm free, because your word says, whom the Son sets free, your son Jesus, is really free. Thank you, Lord. Now I'm born again. In Jesus' name, amen. Amigo, amiga, bienvenido a la familia del Señor. Friend, welcome to the family of God. Que el Señor los bendiga. God bless everyone.